excelencia académica y compromiso social. Apreciados hermanos y amigos, estamos concluyendo esta 14ª semana de la Doctrina Social de la Iglesia, organizada por el Centro Arquidiocesano de Estudios de la Doctrina Social de la Iglesia de la Arquidiócesis de Maracaibo y adscrito a esta Universidad Católica Cecilio Acosta. Al inicio de la Cuaresma, la Semana de la Doctrina Social de la Iglesia se ha constituido en una cita acostumbrada en la Arquidiócesis de Maracaibo para reflexionar sobre las realidades humanas que son iluminadas por esa amplia sabiduría del magisterio social que identificamos como doctrina social de la Iglesia. Durante estos días nos hemos acercado a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, publicada el pasado mes de octubre de 2020 con ocasión de la fiesta de San Francisco de Asís. Es una encíclica social en la época de la grave emergencia sanitaria que ha azotado al mundo. Vale la pena mirar el contexto en el que es publicado dicha encíclica, una conmoción mundial que no es producida por una guerra o por un desastre natural en alguna parte del mundo. Se trata de una forma de vida casi invisible a los ojos, un pequeñísimo virus que ha detenido al mundo, que ha llenado de miedo y que ha puesto de rodillas a la humanidad entera, causando enfermedades, muertes y desolación. En este ambiente, el Papa Francisco levantó la voz e invitó a la humanidad a curar el mundo, afrontando en sus catequesis desde el 5 de agosto de 2020 hasta el 23 de septiembre, las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales, a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social. En la primera de las referidas catequesis, el Papa exclamaba: la pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres. En ese contexto, Fratelli Tutti ha querido ser la invitación del Papa Francisco a que la humanidad se levante de esa especie de unidad de cuidados intensivos. Es como el gesto de tomar de la mano e invitar a los hombres y a las mujeres, a los niños, a los ancianos, aturdidos por el dolor, a no quedarse paralizados, a construir un mundo más justo y más fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política y en las instituciones. El lenguaje del Papa dista mucho de ser rebuscado, demasiado elevado o catedrático. Es el lenguaje de un pastor. Hace una invitación clara a creyentes y no creyentes, a personas de buena voluntad que no están contentos con el ritmo que lleva la humanidad. Invita a que seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Es importante ver el momento histórico de esta encíclica. Parte de esa experiencia de la pandemia. Cuando estaba redactando esta carta, dice el Papa, irrumpió de manera inesperada la pandemia del COVID-19, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos.
Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. De alguna manera, evidencia el Papa que con el COVID-19 la humanidad nuevamente ha quedado desnuda. Al igual que San Francisco de Asís, el Papa desarrolla su tarea y su misión en un momento histórico marcado por la conflictividad. El momento de Fratelli Tutti está marcado por la conflictividad y el acrecentamiento de los dramas humanos. Aquí está el drama del COVID-19. Como Francisco de Asís, el Papa Francisco desea interpretar y responder a las realidades de su momento presente, comunicando el amor de Dios, ese misterio grande, insondable del amor y de la misericordia de Dios. En el contexto del primer Francisco de Asís, prevalecían las guerras de familia, las guerras fratricidas, anterior a la forma moderna de la política. Así se hacía política en aquella época. Hoy, o en los tiempos modernos, es la política de partidos, la política como sectores que aparecen en la revolución industrial. En el contexto de hoy, el momento histórico es el de un sistema económico capitalista financiero que se convirtió en una concentración absoluta de capital, curiosamente en manos de pocas familias o de pocos grupos, parecido a la época de Francisco de Asís. El Papa habla de una nueva guerra que llama guerra dialéctica, una guerra por el sentido de las cosas, por la interpretación de las realidades, por el contenido, vamos a llamarlo así, el contenido de verdad en cada realidad. Y si combinamos estas dos cosas, se entiende muy bien que el momento en el que ya estamos ya no sería un momento político, sino un momento de guerra, un momento bélico. La encíclica tiene un tema fundamental: la fraternidad y la amistad social, conceptos que se constituyen en el corazón de la nueva encíclica y en la medicina tan necesaria para la humanidad. No son enseñanzas nuevas para el Papa, ya las viene abordando desde distintos ángulos durante su pontificado, comenzado en el año 2013, y desde antes, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Ambas, fraternidad y amistad social, en Fratelli Tutti, recogen lo más característico del pensamiento del Papa y se convierten en un hilo conductor para conocer y entender más de cerca a ese hombre, su pensamiento, a quien afirma las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre presentes entre mis preocupaciones. Durante los últimos años me he referido a ellas en reiteradas veces y en diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones, situándolas en un contexto más amplio de reflexión. El Papa, con la encíclica, propone una nueva forma de vida. Es necesario tener presente, una vez más, la figura de quien inspira al Papa, Francisco de Asís. Cuando confiesa el Papa, este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró antes a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Inspirado el Papa en el pobrecillo de Asís, propone una forma de vida
con sabor a evangelio. Esta frase, una forma de vida con sabor a evangelio, la escribe el Papa en la encíclica, pero la toma de las enseñanzas de Francisco de Asís. Forma, vida, sabor a evangelio. Son conceptos fundamentales para conocer la encíclica en toda su profundidad. Forma, sabor y evangelio. La política, enseña el Papa, es una forma de vida, es una forma de ver la vida, una forma de enfrentar la vida. Y esta encíclica pretende colocar la política en el centro de la vida humana. Por ello, propone el Papa una forma simbólica de la política. ¿Qué significa la política? ¿Qué símbolo nos da la política? Cuando el Papa une estos tres conceptos, emerge una definición de la política, concebida como forma, donde la unidad se construye simbólicamente, a través de expresiones, a través de maneras, a través de estilos, por medio de la unión de los diferentes, cuyo fundamento y fin es lo común. Lo que hemos dicho, ¿qué tenemos de común? ¿Qué nos separa? ¿Qué nos diferencia? Fijémonos en lo común. Y a partir de eso común que nos identifica, que nos une, vamos a construir juntos un proyecto. Lo común es el fundamento, el origen. Lo común también debe ser visto como común unidad. ¿De dónde venimos todos? No venimos de Marte, no venimos de la Luna. Estamos sobre esta tierra. Hemos venido de la misma manera. Tenemos el mismo origen, la creación. Creemos en un Dios creador. Eso, por lo tanto, es un aspecto común que nos hace a todos iguales, nos identifica y nos sirve de pista para buscar juntos la unidad. Y es lo que el Papa señala, esa común unidad, la comunidad como fin último de la política. De esta manera aparece en la encíclica una nueva definición de política que, según el Papa, no tiene que ver con una ideología, sino que tiene que ver con una realidad. Por eso habla el Papa de la mejor política y no de la política. Visto de esta perspectiva, la política, ya lo hemos mencionado, es una forma, es práctica mediante la cual una comunidad se conforma como un pueblo. Una comunidad deja de ser, además, una común unidad para transformarse en pueblo. Lo contrario es la guerra. ¿Qué hace la guerra? Deforma los pueblos, le quita forma a los pueblos. En la concepción de la política como unidad, en la diferencia, la unidad de los distintos, no cabe la lógica política tradicional de quién es el más fuerte, que el más fuerte domina sobre los débiles, que las mayorías dominan sobre las minorías. La unidad entre los diferentes es la que hace posible el fenómeno del sentido. El Papa utiliza muy bien el lenguaje. Allí hay un grupo de personas distintas, un grupo de individuos distintos, diferentes, con sus caracteres, con su manera de ser, pero se unen con un propósito, con el propósito de hacer algo posible. Entonces esa unidad, ese encuentro entre esas personas adquiere un sentido, adquiere una orientación, que es otro modo de entender la política. Este modo de unidad que propone el Papa es una unidad que no surge de las coincidencias. A veces, ¿quiénes nos caemos bien? ¿Quiénes compartimos los mismos ideales? ¿Quiénes tenemos el mismo proyecto? No, una unidad que nace a partir de la diferencia. Y el fundamento evangélico es lo común.
Lo común es el origen, la teología de la creación, aquello que es lo común entre las religiones monoteístas, lo común para todos aquellos que creen en un Dios Padre y que los hace comunes a todos, los hace como uno, nos hace hermanos. El Papa habla de que tiene un sueño y nos invita a soñar con él, pero también constata una realidad que puede ser cruel. Hay sueños que se rompen en pedazos. En la realidad actual, la forma que tenemos en la política no es simbólica, sino perversa y maligna. Es una política perversa. Algunos dicen que hasta una política diabólica. No es una política de unidad, sino una política de división. Divide y vencerás, decía aquel pensador medieval. Francisco habla de una fragmentación que se constata a nivel de naciones, a nivel de esos consorcios de naciones que alcanzaron después de la Segunda Guerra acuerdos para caminar juntos y construir juntos, como la Unión Europea. La fragmentación de la idea de patria grande en Latinoamérica, e incluso habla de un cisma entre el individuo y la comunidad. Por eso el Papa también habla de sombras en un mundo cerrado, identificando tendencias del mundo actual que no ayudan, que desfavorecen la fraternidad universal, desarrollar una fraternidad universal, desarrollar una comunión, el ejercicio de una sana política. Cuando el Papa habla de sombras, también habla de espejismos, de una realidad que se muestra en apariencia, pero que más que ser una realidad, son sombras. La advertencia la dirige el Papa a la reafirmación de que lo único real es el pueblo como fenómeno social. Por ello, confronta en su reflexión el pueblo frente a tantas falsas realidades. ¿Cómo podemos mencionar? ¿Cuántas experiencias de aparente comunidad, de aparente organización? ¿Cuántas experiencias que al final lo que llevan son objetivos de control u objetivos de fortalecimiento de sectores políticos? A esos espejismos, a esas sombras que terminan en arrebatar y tomar las almas, las conciencias y condenar a un vacío total. Son advertencias que hace el Papa. E incluso habla de que esos espejismos y esas sombras existentes en el mundo actual pretenden arrebatar las almas. Se entiende ese arrebatar las almas en vaciar de contenido todas las organizaciones sociales, que se conviertan en organizaciones autómatas, sin espíritu, sin un alma que las mueva. A esa alma común que tiene el pueblo, que tienen las naciones, que tienen las comunidades, se le ha vaciado de sentido y se le ha hecho olvidar su pasado y se le ha hecho dejar de lado la proyección de un futuro. Por lo tanto, se le ha quitado el derecho de soñar. Ya no tiene ilusión. Lo único que le queda a esa masa social, lo que le queda es, señala el Papa, es el despilfarro. Pensamos en despilfarrar las cosas materiales, despilfarrar el dinero, pero también el Papa dice que se despilfarra la vida, no se valora la vida y se llega incluso a extremos capaces de eliminar los niños a través del aborto, de eliminar a los enfermos terminales y a los ancianos a través de la eutanasia, o el despilfarro de los recursos naturales, de no cuidar la naturaleza, de maltratarla y de explotarla
inconscientemente con el fin de enriquecerse. Es grave lo que nos presenta el Papa. Es grave lo que el Papa nos señala. Pensemos lo que hemos venido experimentando los venezolanos los últimos años, lo que ha venido experimentando el mundo, la ausencia de forma simbólica de unidad, que es la política. En la política se habla de unidad, de partidos unidos, pero partidos que al final son segmentación, son fragmentación. Y eso genera miedo, genera mucho miedo en un alma que ya no tiene contenido, que le han robado la conciencia, en un alma que está aterrada, que está paralizada. Ese miedo es comprensible, se convierte en el miedo al otro, en el miedo a la amenaza que son los demás, en el miedo a que alguien venga a quitarme lo que tengo, mis bienes personales o mis bienes comunitarios. Saquemos nuestras propias conclusiones. Y estos miedos son comprensibles, señala Francisco, porque no hay ni experiencia ni contexto de comunidad. No hay confianza, no hay fe pública, no se confía en las instituciones, no se confía tampoco en el vecino, no se confía en el otro. Es un miedo que se convierte en tendencia a la autoconservación. En el reino de los cielos, primero yo que mi Padre. Sálvese quien pueda. Sobrevivencia. Ante todo lo anterior, el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, llama a darnos cuenta que la organización política y social está desapareciendo y está siendo sustituida por organizaciones mafiosas, que se presentan como falsas organizaciones comunitarias, que aparentemente ofrecen protección y servicios a las personas y a los grupos humanos, pero que por otro lado paralizan a esas personas y a esos grupos humanos por el miedo, por la extorsión, por la presión social y política, que haces lo que te estamos pidiendo o dejas de recibir lo que te estamos ofreciendo. Y paralizan por la falta de trabajo, por el hambre, por la falta de sanidad, por la falta de educación. Ante todo esto que pudiera parecer como el gran drama de la humanidad, ante todas esas sombras, el Papa invita a que todos sintamos la necesidad de sentirnos y vivir como pueblo, recuperar el sentido de lo que es el pueblo. Propone la idea de pueblo afirmando que es lo único real que tenemos, que es el fenómeno social que no podemos negar. Somos parte del pueblo venezolano, somos parte del pueblo zuliano. ¿Qué nos identifica? ¿Qué tenemos en común? El pueblo entendido no como un grupo de individuos fascinerosos, sino el pueblo entendido como el correlativo de personas, un grupo de personas, una comunidad de personas que piensan, que sienten, que experimentan y que desean para ellos cosas grandes. A esa persona, a esa comunidad de personas, debemos mirarla desde la perspectiva teológica. La persona es algo que constituye en la antropología trinitaria, en la Santísima Trinidad, la identidad en la relación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en relación, son personas individuales, pero están en relación, forman una comunidad. Esa relación en la que el individuo se constituye como persona es lo que manifiesta la cultura como expresión de la conciencia de un pueblo, de un grupo de personas. Es el lugar de su identidad, es el sentido que el Papa le está dando al pueblo. Por lo tanto, invita a valorar al pueblo y a afirmar que el pueblo no es lo negativo, que el pueblo es lo positivo, es la esperanza, es la gran cantidad de valores y de potencia que allí tenemos. El pueblo es una forma simbólica, una forma política simbólica, que aparece organizada en los movimientos populares de Latinoamérica. El Papa
ha hablado mucho de los movimientos populares. El Papa se ha reunido con los movimientos populares de Latinoamérica. ¿Y quiénes son esos movimientos populares? Pues bien, la gente organizada, la gente sencilla, que se organiza en sus comunidades con un objetivo, que se organiza en sus comunidades para formarse, para tener cada día más herramientas para defender sus derechos y para reclamar los beneficios, que se organiza para ayudarse unos a otros, para complementarse unos a otros. Ese pueblo es el pueblo que asume la decisión y la responsabilidad de unirse, de organizarse, para satisfacer sus propias necesidades, pero también con el propósito de soñar juntos. El pueblo es una forma política, simbólica, que ayuda a vivir la solidaridad, que ayuda a vivir la realidad personal en el sentido más profundo, en el encuentro dialogante de los unos con los otros. Es un modo de hacer historia. Cuando el Papa habla de los movimientos populares, está hablando de aquel grupo de personas reunidas por una pasión que no la convirtieron en miedo, sino una pasión que superó todas las sombras a través de procesos comunitarios de concientización, de formación y de asumir compromisos, y que se convirtió entonces en una acción política. Por eso dice el Papa, en uno de sus encuentros, en el segundo encuentro con los movimientos populares, que la política se trata de convertir la pasión, ese deseo, ese anhelo, esa búsqueda de cosas grandes, de cosas positivas, en una acción comunitaria. Y los movimientos populares también son hoy un espacio de acción para la doctrina social de la Iglesia. Todo esto que hemos tratado de desmenuzar de esta encíclica tiene profundas implicaciones educativas. Y desde nuestra responsabilidad en la educación aquí en la arquidiócesis, quisiera interpelarme e interpelar a todos los actores educativos, a los maestros, a los profesores, a los directores. ¿Cómo podemos convertir el contenido de la encíclica Fratelli Tutti en un contenido de formación académica, de un contenido de reflexión y de investigación, un contenido eficaz de acción transformadora en la sociedad? O sea, asumirla por parte de nuestras instituciones educativas católicas. Ante esto, como esta interpelación que le puede hacer la encíclica a la educación, surgen varias preguntas. La pregunta de qué responsabilidad tenemos con los otros, particularmente qué responsabilidad tenemos con aquellos que piensan distinto. ¿Cómo habitar en el mundo siendo tan diferentes? Religiones distintas, culturas distintas, idiomas distintos, modos de ser distintos. Y cómo desde la educación podemos responder a la invitación que nos hace el Papa a soñar en nuevas realidades. Responder a todo esto significa dar un salto cuántico, un salto cualitativo. Significa una nueva llamada, una nueva forma a educar y a aprender. Desde la escuela y desde la universidad debemos vivir, aprender y enseñar una nueva experiencia de hablar con el mundo y de hablar sobre el mundo. Que no nos veamos como enemigos. Tú eres mi enemigo, tú eres mi competidor, o que nos veamos como objeto de abuso o como objeto de provecho, ¿no? Que le hablemos al mundo y que hablemos con el mundo para transformarlo juntos y hacerlo de manera organizada y corresponsable. Desde la escuela estamos llamados a enseñar y a aprender a experimentar espacios de encuentro y de unidad, desde una profunda convicción de que es más lo que nos une que lo que nos separa. Aprender a mirarnos a los ojos y escuchar las diferencias en lugar de tirarnos piedras, en lugar de atacarnos.
Estamos invitados a recrear, a cuidar y a reconstruir nuestra casa común. Y eso es política. Finalmente, el Papa invita a compartir desde la experiencia cristiana, de la experiencia humana, pero también desde la escuela, una mirada profética, una manera nueva de convivir. Y esto no es solamente un tema de voluntad, sino que es necesario aprenderla. Nuestras escuelas deben ayudar, enseñar y aprender con los alumnos cómo vivir en comunidad, cómo vivir como hermanos, cómo practicar las virtudes y los valores. Fratelli Tutti es el llamado urgente al mundo de la educación y de manera transversal a ejercitar la experiencia de construir junto con el otro, no de construir solo. Por eso, proyectos comunitarios, planificación comunitaria, ¿qué podemos hacer juntos? La experiencia de la fraternidad es ilustrada por el Papa presentando la parábola del la parábola del samaritano. La conocemos todos, la hemos escuchado. Ese samaritano es aquel viajero que se hace cargo del herido que se encuentra tirado en el camino y que supera todas las barreras sociales, se hace prójimo y lo reconoce como hermano. ¿Cuánto necesitamos aprender desde esa cátedra de fraternidad que es el samaritano? ¿Cuánto necesitamos aprender de amor y de misericordia? La encíclica, finalmente, el Papa nos dice: solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Como horizonte, la fraternidad y la amistad social, núcleos de esta encíclica, necesitan un itinerario educativo, mucho aprendizaje y mucha escucha para recuperar el sentido de la caridad y saber relacionarla con la política. Política y caridad son complementarias. La política nace del ejercicio de la caridad. Lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión, dice el Papa, y de participación social. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Vivir la hermandad es algo que implica un itinerario, un aprendizaje. Los espacios y las instituciones de educación, especialmente las de inspiración católica, tienen que asumir ese compromiso. Reconocer el testimonio profético de nuestras instituciones educativas arquidiocesanas, nuestras 40 escuelas arquidiocesanas y nuestra Universidad Católica Cecilia Acosta. Han permanecido allí, en la lucha, atacadas, golpeadas por el tema de la pandemia, golpeadas en sus actores, en sus profesores, en sus maestros y en sus trabajadores, pero allí están. Durante la pandemia, estas instituciones han sido y siguen siendo verdaderas instituciones samaritanas. Cuánto acompañamiento fraterno, cuánta solidaridad a las familias, cuánta esperanza a los estudiantes y a las comunidades. Así lo declara uno de los compromisos del Pacto Educativo Global impulsado por el Papa. Hay que escuchar la voz de los niños y los jóvenes a los que transmitimos valores y conocimientos para construir junto con ellos un futuro de justicia y paz, una vida para cada persona. La construcción de la humanidad es cada vez más corresponsable. Y finalmente, todo esto que el Papa nos ha enseñado y que hemos tratado de desmenuzar se convierte en un reto: educar en una cultura del encuentro. La Fratelli Tutti dice claramente no a la cultura del enfrentamiento, sí a la cultura del encuentro. Ahí están las orientaciones, los consejos y los sueños compartidos de nuestros educadores y educadoras de todo el mundo, que se sienten
que tienen que administrar tanto contenido como el padre de familia que va sacando de allá del cajón familiar las cosas nuevas y las cosas viejas. Termino con una frase del Papa. La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más íntegramente, la profundidad espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas. De tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades y desigualdades, ante sus desviaciones, ante los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos y mediáticos. Durante estos meses, a partir del mes de octubre, cuando fue publicada la Fratelli Tutti, se ha venido reflexionando en el ámbito educativo sobre las distintas perspectivas que enriquecen el diálogo y el encuentro. Desde nuestras instituciones arquidiocesanas, especialmente desde la universidad, con mucho entusiasmo y mucha alegría, hemos promovido esta 14ª Semana de la Doctrina Social de la Iglesia, simplemente para presentar como un abreboca, como un pasapalo, lo hermoso y la profundidad de contenido de esta encíclica Fratelli Tutti. A partir de ahora, ya cuando terminamos la semana, sigamos aprovechando estos contenidos, sigamos aprovechando las reflexiones y sobre todo vayamos a esa fuente inmensa que es el Evangelio, pero el Evangelio también interpretado por Francisco en la Fratelli Tutti, acompañado por la figura titánica de San Francisco de Asís. Muchísimas gracias y especialmente un agradecimiento inmenso a todos los ponentes, todos los que han acompañado las reflexiones de esta semana y a ese grupo grande de participantes que nos han dejado asombrados con su acogida y con su, sobre todo su constancia y su paciencia. Es una demostración de cómo podemos mantenernos unidos y cómo podemos compartir tantas reflexiones y cómo podemos construir hermosos proyectos. Muchísimas gracias. Excelencia académica y compromiso social.